se minimicen las emociones de los niños. A veces decimos, se nos hace muy fácil decir como de, ay, no pasó nada, o tú la regaste, o te equivocaste, y como que se minimiza tanto lo que siente el niño. También te genera esa marca de abandono, ¿no? Que dices, híjole, yo Claro. sí voy a tener pareja cuando esté grande y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que la persona no se vaya, ¿no? Totalmente. Sí, ese miedo al abandono es muy fuerte porque entonces sientes que cualquier persona se va. El papá o la mamá van y le cuentan los problemas al niño. ¿Y qué pasa? Tú como niño quieres a las dos partes. Sí, Y claro. entonces te están contando cosas negativas entre ellos dos, que entonces el niño dice, híjole, ¿qué hago? Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes cómo se forman las relaciones codependientes? Hola, bienvenidos a un episodio más de Salud de Pies a Cabeza, el episodio número 21. ¡Qué emoción! Muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante este tiempo. Y hoy queremos retomar un tema que nos dejó con muchísimas dudas. Y es que, aunque es un tema emocional, pues tiene muchísimo impacto en la salud mental, en cómo tomamos nuestras decisiones, cómo vivimos el día a día, y es hablando de la codependencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo identificarlo, salir de ella? ¿Cómo podemos romper estos ciclos, no? Que muchas veces incluso, y lo hablábamos en el episodio de febrero, pues vienen incluso de un ambiente familiar, ¿no? Y obviamente, pues sin darnos cuenta, así avanzamos, así crecemos y así generamos patrones, ¿no? Que nos hacen muchísimo daño. Además también, como les decíamos, la codependencia puede manifestarse de muchas formas, ¿no? Y recuerden que tenemos un episodio donde hablamos en febrero de este impacto y lo difícil que resulta el soltar este tipo de relaciones. Gracias a estos comentarios de aquel episodio de febrero, pues es que hoy lo retomamos y hablamos desde un aspecto familiar, cómo nos afecta incluso desde pues la infancia. Y obviamente con esta relación de nuestros padres, cómo se va sembrando este tipo de patrones que nos llevan a una codependencia más adelante, pues no nada más de pareja, sino con otro tipo de relaciones. Entonces, bueno, pues escúchenlo. Si no lo escucharon, escúchenlo. Lo pueden buscar. Salud de pies a cabeza. Se llamó ¿Es amor o solo codependencia? Una línea delgada entre sentimientos y la razón. Y bueno, pues obviamente vamos a empezar con datos, ¿no? No es porque lo digo yo, siempre deben de haber datos que sustenten lo que les estoy diciendo. Entonces, bueno, pues según estudios e investigaciones, se ha encontrado que la codependencia es un fenómeno común, especialmente en familias con historia de disfunción, adicciones o abuso emocional. También se sugiere que un 20% de la población puede tener riesgo o cae en esta codependencia. Todo esto según la investigación publicada en la revista electrónica sobre educación media y superior. Además, también de acuerdo con datos de un artículo publicado en el sitio de Doctor Anytime, el 40% de las personas cuyos padres se separan en la infancia presentan actitudes codependientes en la edad adulta. También, en un estudio por la Academia en adolescentes mexicanos, se encontró una fuerte asociación positiva entre la disfunción familiar y la codependencia, sugiriendo que las relaciones familiares influyen significativamente en la aparición de estos comportamientos codependientes. Entonces, bueno, pues de acuerdo con estos datos, pues también nos acompaña un especialista que nos va a hablar de todo esto y de cómo manejarlo, salir adelante, identificarlo y romperlo definitivamente. Entonces, bueno, pues nos acompaña el día de hoy la psicóloga Daniela Reyes Cortés. Ella es egresada de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México con más de 6 años de experiencia en el acompañamiento psicológico, tanto en el sector público como en el privado. También es especialista en conflictos familiares, laborales y relaciones interpersonales y además cuenta con formación en
técnica de precisión e integración, así como certificaciones en antropología forense, atención a víctimas, intervención en crisis y entrevistas a víctimas con un enfoque centrado en los derechos humanos. Actualmente lidera el equipo de salud mental en EverHealth, donde impulsa estrategias para promover la prevención y el bienestar emocional. Bienvenida, doctora Daniela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Veo que tienes especialización sobre todo en antropología forense, atención a víctimas y todo lo que tiene que ver con temas forenses y criminales. Aquí no vamos a hablar de eso, no se preocupe. el día de hoy no. No es que para romper con la dependencia vayamos a matar a nadie, ¿verdad? Correcto, sí, no. No. Pero bueno, sí tenemos que aprender muchísimo a cómo manejarlo y cómo identificarlo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien, pues desde el origen, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra, codependencia y la relacionamos que solo es con la pareja. Y claro que no, tiene que ver con muchas más personas y con relaciones tóxicas Claro. que incluso son familiares. Pero, ¿tú cómo definirías una relación codependiente? Pues una relación codependiente es un tipo de vínculo que ya sea una o ambas partes se hacen dependiente excesivamente de la otra persona. En este caso, ¿qué pasa? Se pierde la autonomía, se pierde la libertad, por así decirlo, Ujú. tanto que la persona codependiente necesita proteger a la otra persona, que ahí justo es ese factor importante. Okey. Ay, Dios, bueno, ¿y qué factores familiares o del entorno en la infancia pueden, detonar este tipo de vínculos? Sí, justamente, ¿qué pasa? La codependencia no se nace, se aprende justo de la infancia, sobre Ujú. todo si en la familia o en casa había, pues, una dinámica un poco violenta, una dinámica en donde había o incluso un miembro de la familia tenía adicciones, ya sea de alcohol, consumo de sustancias, o incluso 2 factores, 3 factores muy importantes es que, hubiera un control excesivo Ujú. de cualquier miembro, sobre todo a veces llega a ser de los papás a los hijos, o entre padres, entre el papá con la mamá, por ejemplo. Y también otro factor es que se minimicen las emociones de los niños. A veces decimos se nos hace muy fácil decir como de: "Ay, no pasó nada", o "Tú la regaste", o "Te equivocaste", y como que se minimiza tanto lo que siente el niño. Y lo que más se da, sobre todo, es los roles que normalmente los niños se adjudican o los papás les dan. Como por ejemplo, Okey. no sé si has escuchado el que de repente los hijos ya son los referees. Entonces, ¿qué Sí. pasa? El papá o la mamá van y le cuentan los problemas al niño. ¿Y qué pasa? Tú como niño quieres a las dos partes. Sí, Y claro. entonces te están contando cosas negativas entre ellos dos, que entonces el niño dice, híjole, ¿qué hago? Me tengo que poner en el bando de alguien, tengo que salvar a la familia. Entonces, el hecho de que el niño se ponga el rol de referee, de defensor, eso hace que en la adultez se quede con el mismo rol. Okey, también tiene que ver que, por ejemplo, le digas al niño: "Cuidas a tu mamá", ¿no? Claro, Cuando el papá no está presente, ¿no? De: tú "Mijito, eres el hombre cuidas", de la casa. exacto. Claro, o sobre todo también me ha tocado que de repente niños que quizás son adolescentes tienen que cuidar a sus hermanitos. Entonces, ¿qué pasa? Ya te vuelves como el protector, el que tiene que cuidar en la familia, tanto que entonces sientes que ese es tu rol de la vida. Y entonces ahora en pareja lo estás llevando a cabo. Oye, también puede presentarse, y lo vivimos muchísimo muchas mujeres, ¿no? Que el papá no es presente. Claro, Entonces, que está la hija o el hijo con la mamá, ¿no? Y al final, pues ejerces un papel que no deberías, tú como niño, claro, ¿no? O como adolescente, o también te genera esa marca de abandono, ¿no? Que dices: "Híjole, yo, claro. sí voy a tener pareja cuando esté grande y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que la persona no se vaya", ¿no? Totalmente. Sí, ese miedo al abandono es muy fuerte porque entonces sientes que cualquier persona se va. Y como bien decías al principio, no solo es en las relaciones de pareja, también en la de amistad. Es decir, aunque Sí. amistades son un poquito tóxicas, como se diría, a veces también sentimos que tienes que mantener la amistad porque si no te quedas solo o sola. Oye, ¿y qué papel juegan el control, la sobreprotección o lo que decías, ¿no? La invalidación emocional en este tipo de relaciones?
Pues, ¿qué pasa? El control a veces al principio pareciera que es inofensivo, Ujú. que es un tema de amor. Sobre todo, por ejemplo, igual en los papás, ¿no? Como de te cuido, avísame todo, en las parejas también es un avísame todo el tiempo, o yo decido por ti, sobre todo, ¿no? En las relaciones codependientes es yo te llevo a todos lados, yo te cuido, yo te hago. ¿Y qué pasa? Esto hace que la persona dependiente se vuelva entonces, que sienta esa necesidad de que alguien les tiene que rescatar. Sí. Entonces, es ahí donde pierde su autonomía y lo que hace es que ya no genera herramientas para afrontar el mundo, básicamente. O sea, es un, okey, ¿qué vas a hacer tú si de repente nadie te puede llevar a la cita médica? Entonces, prefieren cancelar por porque no pueden, sienten que no pueden. Entonces, ya se hacen dependientes de las personas. Okey. Ay, no, qué fuerte todo esto, pero me gustaría saber, porque siento que hay como una línea muy delgada, ¿no? O sea, Correcto. yo me pongo como en los dos bandos, ¿no? O sea, como papá, pues está bien que te protejan, Claro, no que te sobreprotejan, estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto es lo normal de: "Oye, avísame dónde andas, claro, a qué hora vas a llegar, te quiero aquí a las 8", ¿no? O sea, creo que hasta ese punto está bien, ¿no? claro. Incluso hasta en pareja, ¿no? De: Total. "Oye, ¿cómo está tu día?", ¿no? Ujú. Más o menos como a qué hora llegas para estar al pendiente, o si, por ejemplo, uno sale con amigas, Claro, ¿no? De: "Oye, pues nada más avísame si llegaste bien o no", ¿no? claro. Pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿cómo identificarlo? Hay, 2 cosas muy importantes. ¿Qué pasa? Sí se ha normalizado muchas veces el tema del control, porque como dices, quizá en las voy a poner el ejemplo en las relaciones de pareja. Mándame tu ubicación para ver que llegaste bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice: "Me quiere, se preocupa por mí", claro. Y claro que puede haber amor ahí dentro, ¿no? Sí, Pero yo siempre le digo a mis pacientes, siempre que vayas a tomar una decisión, piensa y sé muy reflexivo de con qué objetivo. Si tu claro. objetivo es, de verdad me preocupa porque va en carretera, porque está solo, porque ya es de noche, vale, sí se puede, ¿no? Pero cuando de repente entonces ya es por un tema de, si no me avisas me enojo, ahí es un tema Sí, ya en claro. donde afecta y es de otra manera, pues diferente. Y además, ¿por qué te voy a mandar la ubicación si te estoy avisando que ya llegué, Es no? correcto, es correcto. Incluso Exacto. ahí es donde brincas. Sí, totalmente. Sí, exacto. Sobre todo aquí también, ¿qué pasa? Cuando una persona ya incluso ya no puede estar solo o ya incluso en ¿qué quieres comer hoy? Y entonces que decimos, no sé, tú decides, es ahí donde se pierde la autonomía en Claro, tu toma de decisiones, sí, en claro. cosas tan sencillas incluso. Oye, y es lo mismo. Ay, perdón, me estoy saliendo de las preguntas, No, pero está adelante. buenísimo. O sea, es el mismo codependiente el que necesita que lo protejan al que tiene el control de la otra persona. Se le dice diferente. Justo. Okey. Y eso es algo que se confunde mucho. La persona que necesita proteger es el codependiente. La persona que depende de alguien que tú decides por mí, tú llévame, tú decides básicamente por mí, Ujú. es la persona dependiente. Entonces, eso normalmente pasa en una relación de pareja o de amistad, siempre hay un codependiente y un dependiente, para que Ah, justo eso okey. fluya. Mira, me acabas de aclarar muchas de las dudas que no aclaré en el podcast, anterior, ¿no? Porque aclaré otras, Claro. pero está buenísimo entenderlo así, porque de cualquier manera está mal. Sí, todo en exceso está mal. Exacto. Pero bueno, volviendo a las preguntas entonces y hablando de la parte de control, ¿qué pasa cuando se empieza a normalizar estas conductas de control? Cuando justamente pasa lo que tú decías, bueno, es que me quiere, bueno, es que se preocupa, Claro. ¿no? Pues cuando empieza a subir, empiezas a normalizarlo tanto que entonces se te hace difícil identificar cuándo es un control, voy a decirlo así como negativo, y un control ya en donde de verdad se está preocupando por ti. Entonces, Ajá. cuando se normaliza tanto, pues justo la persona de repente ya pierde la toma de decisión en su vida. Tanto que entonces siente, porque no es así, siente que necesita a alguien en todo momento o incluso al quedarse solo en casa.
no es un no, pues ya me siento mal, que mejor vengan por mí y por eso hay mucha gente que prefiere salir a cualquier lado, distraerse o algo, pero el punto es no sentirse solo. Okey, ¿y cuáles serían esas señales tempranas que uno puede alertar, no? De que estamos justamente en un patrón codependiente con los padres, ¿no? Volvamos Claro. al tema de la familia, con los padres, con los hermanos, con los abuelos. Pues algunas señales, como hijo es un poco complicado verlo porque pues estás aprendiendo de los adultos, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es entender que tú puedes hacer las cosas y debes de aprenderlo porque después puede que ellos no estén o no esté nadie para acompañarte y ahí va a pasar. A mí, te comparto algo personal, Gracias. ¿qué pasaba? Mi mamá, mi papá me ayudaban todo el tiempo a: "Yo te llevo, yo te acompaño a la cita médica, yo te llevo al banco, o yo resuelvo por ti". A veces era así, y me daba mucha risa porque me decían: "Es que tú eras de las que al principio decías: 'Yo contesto, yo pregunto, yo hago'". Entonces, ¿qué pasa? Desde niños se empieza a generar la independencia, Ajá. tanto que entonces eso hace que en la adultez te sea más sencillo saber que sí puedes. Pero si desde niños quizá estamos notando que no puede hacer las cosas y quizá te hace un berrinche el niño cuando le dices: "Ve a la tienda a preguntar esto", y no puede, ahí hay un problema, porque hay que cambiarlo, porque a futuro sí se puede convertir en una codependencia. Claro. Ojo, papás, por favor, si están, dándole check a cada cosa que dice, Dani, Sí, ojo, modifíquenlo, cámbienlo, porque no le están haciendo bien a sus hijos, ¿no? sí, sí, a veces ni siquiera lo notamos hasta Exacto. después. Ahora, uno en la adolescencia, ¿no? Eso es de niño chiquito y como dices, Claro, pues es difícil también que lo puedas identificar o ubicar, más bien como padres tenemos esa labor, ¿no? Pero cuando uno ya empieza con la adolescencia, en que quieres ser un poco más independiente, claro. que te vas dando cuenta de que hay ciertas decisiones, ciertas Ujú. características o acciones de tus papás, de tus hermanos que no van de acuerdo, Claro, ¿no? Con lo que tú crees y piensas. Ojo, hablando de claro. codependencia, de estas señales que decimos, ¿tú qué puedes hacer como hijo o como hermano, no? Porque también es bien difícil, como decías, de oye, papá, lo estás haciendo mal, ¿no? Claro, Pero ¿de qué manera poder expresarse para no empezar a formar estos patrones? claro. Sí, total. Fíjate que esa es una pregunta muy buena porque cuando tú te das cuenta que tu dinámica familiar es de ese estilo, es difícil de repente cambiar tantos años y ahora cambia la dinámica de tus papás o hazles ver. Sí. Normalmente, entonces, ahí sí te toman como, el rebelde, el que no está de acuerdo con las reglas o con lo que es la familia, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿qué pasa? Sí se da cuenta que eso no es lo que quiere. Y como adolescentes, también ahí entra la rebeldía, ¿verdad? Pero sí pasa que de repente, entonces, lo mejor es expresar de manera muy adecuada, muy respetuosa, muy directa también, qué es lo que no estás de acuerdo y que se vale. La comunicación asertiva en esto, el empezar a poner límites, eso es lo importante, incluso a los papás. Totalmente coincido contigo. Y bueno, pues, vamos a hablar también ahora de la codependencia en relaciones adultas, porque ya hablamos de los niños Sí, chiquitos, ¿no? De ahora del desarrollo de adolescentes, pero, justamente lo que vivimos muchas veces como niños te van marcando patrones, patrones a repetir lo mismo, claro. ¿no? Que estás viendo en casa o hacer todo lo contrario. Y en Sí, hacer todo lo contrario también tiene su codependencia ahí implícita, claro, ¿no? Y ahí es donde vienen, pues, estas relaciones codependientes que nos desgastan, pero que son tóxicas, pero que claro. en lugar de que avances, te retrasan, ¿no? Entonces, bueno, una persona educada en una familia codependiente, ¿está condenada a repetir este patrón? No, no realmente. Hay una Ya esperanza. hay esperanza en esto. Gracias. Sí, no. No, no realmente. Lo difícil es darte cuenta que estás en una dinámica así, porque como se normaliza tanto, no te das cuenta que estás en ese mundo. Entonces, cuando te das cuenta es la clave decir: "Esto no es lo que quiero", Ujú. y aunque tenga que enfrentar mis demonios, o tenga que enfrentar
algunas peleas con mis seres queridos, Sí. tengo que hacer algún cambio. Es de manera progresiva, pero sí se puede hacer un cambio para evitar esas relaciones, pues, codependientes. Muy bien. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo salir de una relación codependiente? Normalmente, cuando ya sabes que eres codependiente o estás con alguien codependiente, a veces cuesta mucho porque es más fácil que alguien decida por ti, la comodidad. Sí, Entonces, ¿qué claro. pasa? Es más fácil que, sí, tú llévame en coche a todos los lugares donde yo quiera ir. Es muy fácil decir, sí, quiero ir a la cita médica, acompáñame siempre tú. Entonces, ¿qué Sí. pasa? La comodidad te hace decir, pues yo estoy muy a gusto así, pero no nos damos cuenta que incluso cuando ya no se pueda o que esa persona ya no pueda, lo tengo que hacer yo sola. Sí. Me pasaba mucho con una persona que conozco que decía, mi pareja me acompaña todo el tiempo al supermercado. Todos estos años que estemos juntos me acompaña. Y de repente llegó el día que él no pudo y ella no pudo cruzar la puerta. Así ¿Cómo te lo crees? pongo. Ay, no. Tanto de que justo de repente con cosas tan cotidianas, ya de repente se te olvida cómo hacerlo de manera individual, por la misma comodidad. Por la misma comodidad y a lo mejor también por los miedos que eso te Claro, genera, ¿no? ese miedo a quedarte solo te hace arraigarte, decir, no, pues mejor me espero así, porque prefiero estar con una persona con esta personalidad a decir, enfrento mis miedos, el dolor que se va a sentir, o sea, ese miedo a quizá estar solo, eso te hace también decir, pues mejor así, Sí, ¿no? o se van a enojar mis papás, ¿no? Me Claro. van a dejar de hablar, ya no voy a ser su hijo favorito. Ah, Sí, de todo influye, o el qué dirán también. el que dirán. El qué dirán Exacto. influye en todas las decisiones realmente. Pero sí, o sea, uno no se da cuenta de la invalidez que te estás dando, de la Claro. poca autonomía que te estás dando también. Es correcto. Y sí, o sea, al final, como dicen, ¿no? Llegas solo y te vas a ir solo, ¿no? Sí, Y mi mamá exacto. me repetía muchísimo: "¿Y qué vas a hacer si yo no estoy? Sí, O el día que yo no claro. esté", ¿no? Correcto, Y correcto. pues, bueno, ahora, ¿la codependencia puede ser mutua o solo una persona la ejerce? Era un poco lo que platicábamos, ¿no? Exactamente, De quién es quién, es correcto. pero no sé si pueda haber 2 personas codependientes en una misma relación, o siempre hay una codependiente y una dependiente, ¿cómo es? Pues realmente, sí se puede dar, sin embargo, ¿qué pasa? Lo común es que sí sea una persona codependiente y la otra persona dependiente, porque entonces se nutre. Es decir, una persona es quien necesita ser el protector y el otro la necesitada, necesitado. Entonces, Okey. es ahí donde se complementa y por eso se sigue alimentando y se sigue ejerciendo. Ojo, esto de que se nutre no es algo positivo, Sí, correcto, sí. es totalmente negativo. Entonces, bueno, aguas ahí. A ver, hablando del impacto en la salud emocional y cómo podemos empezar a sanar, ¿sí? Okey. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres o como familiares para formar estos vínculos más sanos y evitar que se repitan esos patrones? Hay 3 cosas muy importantes. Em, lo que tenemos que generar es que los menores sean independientes. ¿Y qué significa esto? Que puedan incluso desde chiquitos saber que ellos pueden tomar decisiones dentro de lo que cabe, Sí, ¿no? claro. En este caso, por ejemplo, enseñarles que pueden o decirles: "Ve a preguntar a la tienda tal cosa, ¿cuánto cuesta?". Aunque sea de prueba o a cualquier persona, pregunta Ujú. cuánto o qué hora es. ¿Qué pasa? Empiezas a generar esa toma de decisiones y entonces ellos saben que es fácil para ellos. Otra de las cosas es que incluso, aunque ellos tengan que hacerlo, aprendan a pedir ayuda. Es decir, una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Porque sabemos, en exceso ha pasado que entonces una persona ya nunca Ujú. pide ayuda, ¿no? Entonces, también enseñarles que está bien pedir ayuda y está bien equivocarse, porque entonces en ese Sí, caso entienden que si se equivocan, no pasa nada. Y no por eso necesitas a alguien que siempre te esté sosteniendo. ya. Es diferente a decir, si yo necesito algo o a alguien, puedo y les escribo, les marco o están ahí. Y eso es nuestra red de apoyo. A diferencia de, no puedo yo hacerlo sin que ellos estén.
Entonces, si desde niño se va generando esta toma de decisiones, esta independencia, incluso lo más sencillo, tú decides qué vamos a comer hoy. Y entonces en esas cosas, los menores empiezan a decir, claro, sí puedo decidir. Y puedo yo empezar, en cuanto empiece a crecer, a Ujú. seguir tomando decisiones. Okey, y la parte de sobreprotección, ¿cómo la podemos atacar siendo papás? Ahí yo siempre le digo a mis pacientes entre que aprieta y suelta y un poco mediando. La clave de todo esto es la comunicación y enseñarles que les estás confiando. Okey. Yo voy a decir algo muy importante en esto. Yo les digo, cuando es un tema de los padres, tenemos que llegar con lo emocional a los niños. ¿Qué significa esto? Hacerles ver que no nos decepcionen, que estamos confiando. Cuando llegas con lo emocional a los niños, a los hijos realmente, dices, ouch, no puedo decepcionar a mi papá, a mi mamá. Ujú. Entonces con eso es más fácil que ellos entiendan que es por cuidado, que a veces sí les vamos a dar, a veces no, pero que tienen de esa decisión. Y sobre todo, sí importante, hablando sobre el ser referí, es no triangular. No contar esos problemas a profundidad sobre, sí, tu papá me hizo esto, tu mamá me hizo esto, porque lo que hacen es que el niño tenga que tomar bandos y eso es una bomba para un niño. Okey, y sobre todo pasa mucho en papás que están, separados o Claro, divorciados, ¿no? De, tu papá no me está dando dinero para exacto, no, y es que tu mamá, quién sabe qué, o sea, claro. Y la pregunta ahí sería, ¿te va a servir de algo, va a sumar algo si le cuentas? Porque si solo es desahogo, desahógate con alguien más, pero no con alguien que está queriendo también a esa misma persona, porque entonces no vas a saber qué decisión tomar. ay, cuántos errores caemos, ¿no? Desgraciadamente sí. Pues sí, pero bueno, justamente este tipo de pláticas nos sirven para que nos Claro, escuchen y para que digas, claro, tengo que tomar acción y debo de dejar de hacer esto o tengo que hacer esto claro, desde ya, ¿no? Porque es correcto. justamente, sobre todo hablando de padres, ¿no? Yo soy mamá de un niño de 11 y ahorita me das muchas alertas y focos, ¿no? Donde tengo que poner acción. Hay cosas que tengo que dejar de hacer, por supuesto, para Claro, que justamente no entren en estas sí, relaciones codependientes, ¿no? Porque además, también de repente, los niños se vuelven también muy influenciables y esto hace que se vuelvan dependientes también de la persona claro. que los está influenciando, ¿no? No Sí, sé si total. estoy en un error, pero así lo veo. No, sí, no, totalmente, no te preocupes. Bueno, entonces no estoy tan mal. Pero bueno, al final sí, o sea, si queremos que sean personas independientes, que hagan algo bueno de su vida, que crezcan siendo buenos seres humanos y que no dependan de nadie ni que nadie les haga daño, ¿no? Y que Claro, hagan relaciones tóxicas, creo que es momento de tomar acción desde pequeñititos, ¿no? claro. Y que uno vaya identificando y tratar de que no sigan los mismos patrones. Porque, a ver, este, mi mamá tiene su historia, ¿no? Y todos los Claro, papás tienen una historia, y uno trata de no repetir lo que claro, ve que no fue bueno, claro, ¿no? Y repetir lo que sí fue bueno, ¿no? claro, Pero al total. final, como hemos dicho, pues son patrones que se van forjando, ¿no? Sí, total. Y de todos modos, yo siempre he dicho que las personas en algún momento de la vida vamos a necesitar terapia. Eso sí, de cabecera, hasta los psicólogos vamos a terapia. Entonces, bueno, para que tengamos que ir por Sí. menos cosas a terapia, pues hay que poner acción en esto, ¿no? Ahora, hablando de estos patrones, ¿cómo afecta este patrón ya en la adultez, ¿no? A la forma en la que cuidamos nuestra salud y tomamos decisiones importantes. Porque, ojo, ya no estamos hablando de una pareja, estamos hablando de la persona en Claro, sí misma. ¿Cómo te afecta un tema codependiente en la toma de claro. decisiones? Realmente, ¿qué pasa con cuando tú eres codependiente? Y claro, se puede en pareja, en amigos, de yo también te ayudo y siempre estoy para ti. Pero como siempre estoy para ti, me descuido y me pongo al último. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? De repente, o ya no como en mis horas, o ya no voy al gimnasio porque entonces me necesitas y ahí estoy cuando me hablas, o justo en el trabajo, pido permiso para salir y ahí estoy. Es decir, Ujú. nos vamos descuidando nosotros mismos, tanto que le damos más al otro sin darnos cuenta que nosotros nos olvidamos. Entonces, eso es la clave. Realmente, cuando estamos dando de más
Sí. Y no es que no lo merezcan, sino que a veces ni siquiera, yo siempre les digo, también hay que ser egoísta. Egoísta, que significa de que también tú tienes que ver por ti, tienes que Claro. estar bien contigo mismo para decir, sí, sí te puedo dar y sí te puedo ir a escuchar. Pero si ahorita yo necesito ayuda, ¿sabes qué? Pues no puedo. Sí, claro. Y no poner en riesgo ni tu trabajo, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu Así es. persona en sí misma, Exactamente. ¿no? Por tratar de ayudar a la otra persona. Es correcto. Digo, también hay una línea delgada, siento, ¿no? O sea, una es de, pues un día sí te ayudo porque Claro, es un problema fuerte, porque sí necesitas claro. que yo te apoye, ¿no? Pero no Pero siempre, no siempre. ¿no? Exacto. Y tiene que saberlo la otra persona, no es siempre, Exactamente. ¿no? Es cuando yo quiero, cuando yo puedo, Así es. ¿no? Muy bien. Oye, ¿y cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional? Creo que, el hacer la reflexión con uno mismo de saber hacernos unas preguntas, ¿no? Como el, ¿siento que estoy necesitando ya de alguien para hacer las cosas? Porque si estoy dependiendo ya de alguien, es porque entonces estoy con alguien codependiente. Eso hablando de si yo soy una persona dependiente, Sí, ¿no? sí. Pero del otro lado, si yo soy la persona codependiente, es un siento que la felicidad de los demás me corresponde, o sea, está en mis manos, porque si entonces siento que yo les tengo que hacer feliz, imagínate el poder que le estás dando a la persona, la Sí, claro. Ay, sí, responsabilidad. eso te iba a decir, o sea, qué miedo. Claro, y claro, hay mucha gente que sí se lo adueña, es ese rol de yo te voy a salvar siempre y tu felicidad va a ser porque yo también voy a estar ahí para ayudarte. Entonces, si esas preguntas nos estamos haciendo y coincidimos con eso, es importante hacer un cambio y es cuando tenemos que pedir ayuda. Bueno, mucho que pensar, mucho que analizar, pero bueno, muy bien. Para cerrar, nosotros nos gusta dar tips saludables y decimos que es saludable porque estamos hablando de salud mental, por Claro. supuesto, y es igual de importante que la salud física desde mi humilde Sí, opinión. totalmente. Entonces, ¿qué tips saludables podrías compartir con la audiencia? Pues creo que la reflexión con uno mismo, ser muy sincero con uno mismo de saber yo qué actitudes estoy teniendo, qué actitudes los demás están teniendo conmigo. Desde ahí es, tengo que hacer algo diferente, porque no quiero repetir esos patrones, ¿no? Es la reflexión y la toma de decisiones, el poner límites es la clave de todo esto. ¿Qué pasa? Los límites son para uno mismo, no para los demás. Entonces yo me pongo el límite ok, ¿sabes qué? Yo voy a ir sola. Y intentarlo, hasta ahí voy a ir a comer sola un día, ¿no? Sí. Entonces, eso que luego para muchos nos cuesta mucho trabajo, el nosotros estar tomando esas decisiones, en lo más sencillo como el, ¿qué quieres comer hoy? El que tú decidas también qué quieres hacer, que te sientas capaz y que poco a poco vayas nutriendo esa autonomía y esa libertad de decir, yo puedo decidir por mí y está bien Ujú. y no pasa nada. Sí, claro. Y uno como codependiente, ¿qué tips podrías darle? Sí, codependiente, ¿qué pasa? Entender que si podemos estar, lo vamos a estar, pero la gente no se va a ir si no somos ese superhéroe para ellos. Que realmente lo que pasa es esa necesidad de querer que todo salga bien. Pero a veces se nos olvida, o sea, yo les digo, deténganse, vean realmente lo que tienen alrededor y no está mal. No es que necesiten de esa persona. Ujú. Entonces, cuando te das cuenta que realmente somos un plus, pero no somos la base, es ahí donde poco a poco el cambiar la forma de pensar nos ayuda a sentirnos más tranquilos. Y realmente hasta descansas el no saber que tienes que rescatar a todo el mundo. Ay, sí, sino qué responsabilidad. Sí. Imagínate, a veces no puede. Sí, con lo mismo. Y yo les digo, eso en algún momento explota como en uno mismo porque nuestro cuerpo habla. Y entonces ya nos duelen los hombros, la espalda, gastritis, colitis y todo eso es emocional, porque estamos Así es. cargando con tanta gente por querer ayudarles. Pues sí, yo también sumaría ese tip, ¿no? Uno tiene que ser egoísta. ¿Suena fea la palabra? Pues sí, pero así es. Si tú estás bien, todos los demás van a estar Es bien correcto. y tienes que poner límites y tienes que pensar primero en ti y no descuidar lo más importante que te rodea y que te permite ser quien eres, Así ¿no? es. Eso es bien importante y a pesar de que sean tus papás, a pesar de que sean los hermanos, los hijos, la pareja, Quien primero sea. estás tú Así en el es. centro siempre. Así es.
Muy bien, bueno, y para quienes no pueden con esto, también, pues sí les aconsejo que tomen terapia. Es fundamental, ¿no? Para un tema de codependencia, pero para muchos otros patrones que uno sigue en muchos aspectos de la vida, siempre este acompañamiento es bien importante. Así es. Realmente la terapia, como dices, tendría que ser de cabecera, como nuestro médico Sí, general. Así que exactamente. si se puede apoyar también con ese tema, fabuloso. Totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Durante la transmisión compartimos tus datos por si quieren Perfecto. buscarte de Claro que manera sí, con directa mucho gusto. para dudas, para terapia, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mi número es 55 34 84 50 90 y pues en redes sociales también yo estoy como Dani Reyes, entonces en LinkedIn, en Instagram, donde gusten, con mucho gusto yo estoy para servirles. Excelente, muy bien. Y bueno, pues recuerden que en Plan Seguro también tenemos acompañamiento a través de videoconsultas con psicólogos. Igual hasta les toca a Dani. Así es. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos. Si no escucharon el episodio anterior, escúchenlo para que haya un seguimiento en el tema, ya con este que nos compartió la psicóloga Dani y nos aclaró muchas dudas sobre codependencia desde la familia. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de Salud de Pies a Cabeza.